Bueno, en Nicaragua la represión ha venido en escalada de parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Se manifiesta básicamente en el acoso judicial hacia periodistas independientes que de alguna forma en este contexto actual tuvieron alguna vinculación con la Fundación Violeta Barrios, quien cerró operaciones y tiene una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero. Esto ha desencadenado una persecución contra el periodismo nicaragüense. Hay varios periodistas que han sido amenazados inclusive con la ley de ciberdelitos y a otros a quienes se nos ha impuesto retención migratoria. Yo conozco además de mí el caso de otros colegas que intentaron salir del país por las vías legales y el pasaporte les fue retenido. Entonces esto de alguna forma implica una persecución directa hacia el periodismo nicaragüense, aparte de que en la calle se mantiene la zozobra en el término de las coberturas. Asedio de la policía de manera permanente, vigilancia de civiles armados o paramilitares como les conocemos nosotros, y esto de alguna forma representa un riesgo para el ejercicio periodístico en Nicaragua. En el caso personal tuyo, ¿qué alcance tuvo precisamente el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro? ¿La Fiscalía te citó? ¿Hay una acusación directa o hay alguna orden precisamente de aprehensión en tu contra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la situación de tu caso personal? Bueno, yo venía hacia Costa Rica el día 21 de junio por el puesto fronterizo de Peñas Blancas legalmente, porque yo no tengo ningún delito en Nicaragua. Y si vos no tenés delito, se supone que podés viajar libremente a donde vos querás, porque es tu derecho. La movilización, el hecho de poder migrar para cualquier circunstancia está establecido como parte de los derechos humanos. En ese sentido, yo venía a una actividad acá a Costa Rica, y cuando llegué al puesto fronterizo de Peñas Blancas me notificaron que no podía viajar porque tenía una restricción migratoria. Una restricción sin tener ningún caso, ninguna investigación judicial. A mí me citaron ese mismo día. Yo me enteré cuando ya estaba camino hacia Costa Rica de que llegó una cita de la Fiscalía para comparecer en el caso que se investiga contra Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Flete. Yo he sido totalmente claro en que yo no tengo nada que ocultar. Si yo hubiese estado en Nicaragua, yo con todo gusto voy a la cita de la Fiscalía. Yo he sido transparente en decir que mi relación con la Fundación Violeta Barrios ocurre en la prestación de un servicio en mi calidad de comunicador. Yo también he sido beneficiario de una beca periodística de la Fundación y también he ganado en 3 ocasiones el Premio a la Excelencia del Periodismo en Nicaragua, que año con año organiza la Fundación Violeta Barrios, y que el año pasado se realizó incluso en una circunstancia excepcional, porque tuvo que ser avalado en este caso por la Fundación Gabriel García Márquez. Entonces, en esta circunstancia, el ejercicio periodístico en Nicaragua sigue siendo sumamente difícil. Que yo sepa, no tengo ninguna orden de arresto en mi contra, únicamente sé que tenía la notificación de la restricción migratoria. Evidentemente en Nicaragua el riesgo de prisión para los periodistas, para los opositores, para las personas defensoras de derechos humanos está siempre latente, hayas o no hayas cometido delito. Porque realmente nos enfrentamos a una institución que no tiene ninguna independencia, no actúa como debería en el marco de la ley, sino que, como dije yo en la comunicación que publiqué, únicamente obedece órdenes partidarias y en este caso ejecuta un juicio político contra todos los que han sido procesados y quienes han sido capturados hasta el momento. De modo que uno no puede confiar en una fiscalía o en una policía o en un poder judicial que no se apega a derecho, sino a una orden partidaria. Entonces,
vayas en calidad de investigado o vayas en calidad de testigo, no tenés ninguna garantía de que estas instituciones te van a respetar tus derechos. Tal como ha ocurrido, hay más de 20 líderes de oposición detenidos. Si vos vas a investigar si hay alguna causa abierta, conozco casos de que ni siquiera existe una denuncia, sino una prisión preventiva en el marco de una ley que aprobó el propio régimen y que es una ley violatoria también de derechos humanos. De modo que uno no puede confiar en una institución que no te da garantías de un debido proceso, que ni siquiera te permiten el acceso a un abogado, ni siquiera te permiten que tu familia te visite, que te lleven la alimentación. Entonces es un escenario bastante difícil el que se vive en Nicaragua actualmente. Julio, hace unos días Rosario Murillo en su alocución diaria mencionó y calificó al periodismo independiente como creadores precisamente de terrorismo mediático. ¿Vos cómo podrías interpretar esas palabras precisamente llenas de odio hacia la prensa independiente que solamente hace su labor de criticar el poder? Las declaraciones de Rosario Murillo únicamente se pueden enmarcar en este discurso de odio hacia el periodismo independiente de Nicaragua, únicamente lo puedes enmarcar en el estigma que ha mantenido desde que llegó al poder, no solamente contra los periodistas, sino contra cualquier persona, organización que de alguna forma difiere de su discurso. Entonces a mí no me sorprende realmente lo que Rosario Murillo diga sobre el periodismo. Ya sabemos que sus palabras están cargadas de estigma, de descalificación, que no es digno de una representante de un poder, en este caso el Poder Ejecutivo, porque debería de guardar al menos la diplomacia para dirigirse hacia las otras personas, porque ella no gobierna para un partido. Ella está ahí en calidad de representar a toda la población nicaragüense, sin embargo no actúa como tal, de modo que su discurso siempre va a estar lleno de odio, siempre va a estar lleno de descalificativos que no contribuyen en nada a la búsqueda de la paz que ella tanto pregona. Entonces, como te digo, a mí no me sorprende lo que Rosario Murillo tenga que decir al respecto. Ahora, una última pregunta, ¿verdad? Sabemos que la situación del periodismo es bastante difícil en Nicaragua, y con esto de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el régimen creyó, incluso hasta en sus fanáticos se miró en las redes sociales, que atacando a la fundación el periodismo independiente se iba a callar, pero Onda Local todavía sigue funcionando. ¿Cuál sería entonces ese mensaje que vos le envías a esos seguidores que creyeron que con la fundación, atacando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el periodismo se iba a claudicar? Ni atacando a la fundación ni atacando al periodismo nos van a callar. O sea, yo creo que el periodismo de Nicaragua ha demostrado que con mucha voluntad hacemos periodismo aún en circunstancias adversas. Efectivamente, la Fundación ha apoyado al periodismo independiente en Nicaragua. Eso no es delito en ninguna parte del mundo. Efectivamente, la Fundación lo ha hecho en el marco de los objetivos que tiene esta organización, pero no significa que con el apoyo que la Fundación pueda dar, los medios son sostenibles, autosostenibles, porque hay mucha voluntad del periodismo en Nicaragua, incluso trabajando de gratis en muchos casos, porque no se logran sostener a veces los salarios, la publicidad del Estado es nula, la publicidad de la empresa privada es prácticamente inexistente, de modo que hay un sobreesfuerzo del periodismo en ser parte de ese compromiso social que inclusive está establecido en la Constitución Política de Nicaragua como parte de la responsabilidad social de los medios de comunicación. De modo que el régimen, ni atacando a la Fundación ni atacando al periodismo, nos va a callar, más bien nos vuelve más fuertes.
porque está la determinación de continuar informando pese a lo adverso que resulta en el país. Ahora, Julio, ¿cuáles son tus pensados, ya que estás en el exilio? ¿Pretendes regresar en algún momento? ¿Qué va a pasar? Bueno, en este momento volver no es seguro. Obviamente yo quisiera estar en Nicaragua y yo sé que va a llegar el momento en que todos vamos a retornar, cuando las condiciones del país nos garanticen poder ejercer nuestra profesión en libertad, cuando haya respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en Nicaragua, cuando ningún gobierno esté por encima de la constitución política de Nicaragua y respete lo que dice el artículo 66, el artículo 30, el artículo 68 de nuestra constitución, que son los que nos garantizan el hecho de poder ejercer nuestro trabajo de manera libre, sin ningún tipo de censura.